Hola, bienvenidos al primer capítulo del curso Ayurveda gratuito. Soy Cecilia Pachón. Esto es Mamá quiere ser fit en su dimensión de Ayurveda. Comentaros que me hace muchísima ilusión empezar estos podcasts, estas presentaciones en YouTube, porque ojalá, me hace muchísima ilusión, ojalá pueda servir a mucha gente, porque está muy relacionado con la salud, con el bienestar, con la longevidad. Y eso es clave para que podamos cada uno de nosotros desarrollar lo que hemos venido a hacer en este mundo, para que estemos felices. Y si puede servir a una sola persona, me doy por satisfecha. Voy a comentaros un poquito la misión, pero antes de nada, también deciros que en estos capítulos voy a utilizar como guía un libro que me gusta mucho, que es la Enciclopedia de Ayurveda. Está escrito por Swami, tengo aquí el nombre, que son muy complicados los nombres en hindú o en sánscrito. Swami Sadashiva. Está muy bien organizado, es un libro que os recomiendo a las personas que os interese la Ayurveda. Empieza de forma muy ligera y se entiende muy bien y trata muchísimos temas en relación a la Ayurveda. Entonces voy a ir desgranando, bueno, ya no capítulos, porque hay veces que hay ciertos capítulos que son muy densos y van a necesitar más tiempo y a lo mejor los voy a tener que dividir según vaya viendo sobre la marcha, pues así iré dividiendo el contenido para que no sean tampoco presentaciones ni podcast muy largos. Comentaros que la finalidad de este curso es divulgar la medicina ayurveda para que pueda llegar a todas las personas, a cuantas más mejor que lo vayan a poder utilizar, que les vaya a servir. 2, para adquirir conocimientos, para ser conscientes. Cuanto más aprendemos sobre nuestra propia esencia como seres humanos, más podemos elevar nuestra conciencia y más felices podemos ser. De hecho, personalmente pienso que el sentido que tenemos aquí en este mundo es el de elevar esa conciencia, el de llegar a conectar con ese ser superior nuestro, que es nuestra esencia, nuestro yo, pero en la versión perfecta, y un poco desapegarnos de lo que somos físicamente, pero a la vez como todo nuestro cuerpo es un vehículo, un medio tenemos que conseguir que esté en las mejores condiciones y que pueda durar el máximo tiempo posible, y ahí cumpliríamos el tercer punto, que es máxima longevidad. ¿Por qué? Creo de verdad que en cada etapa de la vida nos puede aportar un aprendizaje, un crecimiento mayor, una expansión mayor de la conciencia. Y es lo que al final, en el cuarto punto, nos puede aproximar cada vez más a Dios. De verdad que me duele cuando me entero, pues bueno, de personas que se les trunca la vida antes de tiempo. Hay quienes dicen que, bueno, ya le había tocado o ha hecho su misión. Yo, de alguna manera, como que me rebelo ante eso y no quiero creer que eso sea así. Creo que todo el mundo debería vivir la máxima longevidad y tanto para los que creen, ¿no?, en el karma como los que no, si podemos acortar, si los que creen en las vidas, si podemos acortar el camino para poder estar cuanto antes en un estado de máxima felicidad, ¿por qué no? Entonces, si esto puede ayudar a que cada uno de nosotros podamos tener una mayor longevidad y la podamos aprovechar, pues bienvenido sea. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir paso a paso viendo contenidos de esta medicina que es maravillosa, y empezamos viendo qué temas vamos a ver. Vamos a ver que la Ayurveda es la primera medicina del mundo, las 8 ramas de la Ayurveda, el ocaso de la Ayurveda, Ayurveda espiritual, el desarrollo de la medicina alopática, autosanación y autorrealización, la experiencia de Atharva Veda y finalmente veremos una pequeña reflexión. Empecemos con el primer punto o el primer tema, la primera medicina del mundo. El Ayurveda o ciencia de la vida es el sistema médico tradicional practicado en la India desde hace más de 4 milenios. Al igual que la medicina tradicional china, el Ayurveda es una ciencia holística que considera al ser humano en su totalidad, en cuerpo, mente y espíritu. Es la ciencia de la longevidad, ciencia de sanación más antigua, más de 5.000 años, y es la base del resto de medicinas. Ayurveda es el sistema médico más holístico o completo que se conoce. Veamos una breve historia de esta medicina.
Hace más de 5.000 años antes de Cristo, les llegaba esta información por revelación divina a los sabios, a los rishis, mientras estaban meditando. Es algo holístico, porque engloba cuerpo, mente y espíritu. Se consideraba que la pérdida de fe o de espiritualidad como la primera causa de las enfermedades. Ya en el siglo VIII a.C., debido a una mala interpretación de esta dimensión espiritual del aspecto médico, como se desvirtuó, lo que hizo Atreya Charaka es reunir todos los aspectos sanadores que estaban centrados en cuerpo y mente de los textos de aquella época y empezó solo a transmitir esa parte. Después, en el siglo V a.C., Suruta reúne el conocimiento quirúrgico de los textos también de esa época y los transmitía en su propia escuela. Comentaros que la información de los Vedas estaba en forma de himnos, porque esa musicalidad ayudaba a recordar y a transmitir toda esa información. Estas dos escuelas de la Ayurveda, la escuela de los fisiólogos y la de los cirujanos, transformaron el Ayurveda en un sistema médico científicamente verificable y clasificable. Eliminaron así el aura de misticismo que rodeaba la revelación divina. Se convirtió así en el sistema de sanación ampliamente utilizado en India. Existieron 4 libros principales de espiritualidad védica. Los temas incluían la salud, la astrología, los asuntos espirituales, el gobierno, lo militar, la poesía y la vida ética. Se conocen como Vedas, Rik, Sama, Yajur y Atharva, que los podéis ver ahí en la presentación, en la imagen. El Ayurveda se utilizaba junto con la astrología védica, llamada Jyotish, que significa luz interior de la persona. Con el tiempo, Ayurveda se organizó en su propio sistema de salud y pasó a ser considerado como una rama, Upadeda, de la Atharva Veda. Se ocupaba de los aspectos curativos de la espiritualidad sin tratar directamente el desarrollo espiritual. Esta sabiduría espiritual y holística que emanaba de los Vedas acabó por centrarse en cuerpo y mente. Sin embargo, en sus enseñanzas se afirmaba claramente que la pérdida de fe y espiritualidad era la primera causa de las enfermedades. Por lo tanto, Charaka y Suruta fueron 2 reorganizadores de la Ayurveda cuyas obras siguen vigentes. Encontramos después un tercer texto ayurvédico de la antigüedad que se utilizan junto a los 2 anteriores, que es el Ashtanga Hridayam Samhita. Se cree que estos 3 textos tienen una antigüedad de unos 1200 años. Contienen el conocimiento original y completo de esta medicina mundial ayurvédica. Por lo tanto, el Ayurveda es el único sistema médico antiguo completo que aún existe. Y un poco para ratificar lo que os estaba contando antes de que está vigente esta ciencia, fijaos, la OMS, el 21 de abril de 2022, en la localidad de Jamnagar, Gujarat, en India, inauguró un nuevo centro mundial de medicina tradicional en el que se incluye la medicina ayurveda. Y fijaos lo que, bueno, es un artículo que merece la pena leer, pero fijaos lo que como un subtítulo aparece: aprovechar al máximo el potencial de las medicinas tradicionales mediante la ciencia moderna y la tecnología. Y en este artículo se habla también de que un 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional. Fijaos qué magnitud tiene todo esto, ¿no? El cuidado de la salud a través de una perspectiva muy antigua, pero muy vigente. Vamos ahora a ver el segundo tema, que son 8 ramas de la Ayurveda. La primera rama que vamos a ver es la medicina interna. Se relaciona con el alma, con la mente y el cuerpo. La teoría psicosomática reconoce que la mente puede crear una enfermedad en el cuerpo y viceversa. Aquí se delineaban las 7 constituciones físicas y mentales. Las constituciones de la persona en función a qué energías o qué elementos predominan. Esto lo veremos en capítulos posteriores, pero voy a dejar pinceladas. Está Vata, que es aire y energía, éter, en realidad, Pitta, que es fuego y agua, Kapha, que es agua y tierra. Y después se dan combinaciones. Vata y Pitta, Vata Kapha, Pitta Kapha, y después está el Tridosha, como que tiene los 3 por igual, Vata, Pitta, Kapha. El objetivo principal de la Ayurveda era identificar la causa de una enfermedad
ir a la raíz. Se conocían 6 etapas del desarrollo de la enfermedad. Primero está la agravación, después está la acumulación de ese dosha, hay un desbordamiento, reubicación, se empieza a acumular también en un sitio nuevo y hay una manifestación de una enfermedad reconocible. De alguna manera es cuando algo se descompensa, en concreto de esos dosha, se desborda y esa energía acaba yendo a algún órgano y después hay órganos diana que tienen como una prevalencia por ciertas energías o ciertos elementos, con lo que encima se aumenta más y al desequilibrar es cuando empiezan a aparecer ya después los síntomas. La medicina alopática, que es la que está centrada en los síntomas, solo podría detectar la enfermedad en la fase 5 y 6. Sin embargo, en la medicina ayurveda podemos conocer la enfermedad desde sus comienzos, antes de que provoque desequilibrios más graves en el cuerpo. ¿Cómo considera Ayurveda el concepto de salud? Como el equilibrio de los humores biológicos, mientras que la enfermedad sería un desequilibrio de esos humores. El Ayurveda crea equilibrio al suministrar los humores insuficientes y reducir los excesivos. Hay más de 2000 plantas medicinales clasificadas en la materia médica india. La terapia conocida como Panchakarma, que tiene 5 acciones, elimina por completo las toxinas del cuerpo. Este método revierte el sendero de la enfermedad desde la etapa de su manifestación, devolviéndola al flujo sanguíneo y con el tiempo al conducto gastrointestinal, sitio original de la enfermedad. Finalmente, el Ayurveda rejuvenece, reconstruyendo las células y los tejidos del cuerpo una vez eliminadas las toxinas. Vamos ahora, otra de las ramas sería oídos, nariz y garganta. Su ruta revela aproximadamente 72 enfermedades oculares, procedimientos quirúrgicos para todos los trastornos del ojo, por ejemplo, las cataratas, dolencias de los párpados y para enfermedades de los oídos, la nariz y la garganta. La tercera rama es la toxicología. Incluye contaminación del aire y del agua, las toxinas que hay en los animales, minerales, vegetales y epidemias. También parece reconocer estas anomalías y sus antídotos. Perdonad. Vamos a la rama de cuarta, que es la pediatría. Se ocupa de la atención prenatal y postnatal del bebé y de la madre. Se incluyen métodos de concepción, elección del género, inteligencia y constitución para el niño, enfermedades de la infancia y asistencia en el parto. La quinta rama es la cirugía. Hace más de 2000 años ya se conocían métodos quirúrgicos para obstrucciones intestinales y cálculos vesicales. También se practicaba la disección de cadáveres para el aprendizaje. Como sexta rama tenemos la psiquiatría. Trata enfermedades de la mente, incluida la posesión demoníaca. Se emplean hierbas, dietas y terapias yógicas, respiración, mantras, etc. La séptima rama son los afrodisíacos. Trata la infertilidad y el desarrollo espiritual, y también para los que quieren transmutar la energía sexual en energía espiritual. Y la octava rama es el rejuvenecimiento. Se estudian la prevención y la longevidad. Charaka dice que, a fin de desarrollar la longevidad, se debe llevar una vida ética y virtuosa. Vámonos con el tercer tema, que es el ocaso de la Ayurveda. En la Ayurveda, como toda filosofía védica, se adhiere a la creencia de Sanatana Dharma, aceptarlo todo en el debido tiempo y lugar, sin rechazar nada. Todos los aspectos de la medicina pueden ser útiles, pero es preciso utilizar el tratamiento adecuado cuando se requiere. Por eso la Ayurveda no rechaza la medicina moderna. El conocimiento se preservó mediante la relación gurú-shishya, que es maestro-discípulo, y pasó de una generación a otra a través de la transmisión oral. De ahí lo que decíamos antes de los himnos, eso facilitaba. En 1920, Ayurveda resurgió con la asistencia del gobierno indio. Se reconstruyeron universidades y 100 colegios ayurvédicos, más planes para desarrollar instalaciones educativas. De esta manera, Ayurveda, sin rechazar otros sistemas, fue recobrando lentamente su reconocimiento y restableciendo su auténtico valor.
Sorprende el grado de sabiduría que tenían los antiguos doctores místicos o rishis, que eran como videntes. Sin la ayuda de ninguna tecnología ya conocían el funcionamiento interior del cuerpo humano. Ayurveda acepta que todos los tipos de curación son compatibles, es decir, hay trabajo para todos. Vamos ahora sí a la Ayurveda espiritual, el cuarto tema. Hemos presentado la Ayurveda como la ciencia de la vida y como medicina mundial original. Sin embargo, su aspecto más importante es que es una ciencia espiritual. Alrededor de 1500 a.C., el libro de Charaka Samhita analizaba estos principios espirituales. Decía: aun si los médicos ayurvédicos tuvieran un conocimiento completo y absoluto de la Ayurveda, si no podían llegar al yo interior o al alma del paciente, no serían efectivos como sanadores. O, si el facultativo estaba más centrado en la fama y la fortuna que en el desarrollo espiritual y la autorrealización, no serían sanadores eficientes. Según las antiguas escrituras védicas de India, la vida tiene un objetivo. No nacemos y morimos sin más o sin propósito. Según la filosofía védica, la vida es divina y el objetivo de la vida es realizar nuestra naturaleza divina interior. En términos ayurvédicos, cuanto más realiza una persona su naturaleza divina, más saludable es. El médico ayurvédico tiene la responsabilidad de inspirar al paciente o ayudarle a despertar a su propia naturaleza divina interior. La mejor medicina es el pensamiento positivo, el amor. Cuando se enseña a los pacientes que tienen dentro de sí esta divinidad, se sienten conectados a la vida y a Dios, cualquiera que sea la definición de Dios para cada paciente. El Ayurveda sugiere que la verdadera salud se basa en el funcionamiento saludable de 4 aspectos de la vida: la salud física y mental, una carrera o un propósito en la vida, relaciones espirituales, incluyendo la ética personal y global, comercio justo y salario digno, la ecología y la espiritualidad. El ejemplo más extremo de enfermedad causada por la falta de propósito es el cáncer. Una carrera dotada de propósito es un aspecto de esta nueva definición de salud. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El otro día se comentaba en casa una noticia que hablaba que, bueno, se esperaban, no sé de aquí a cuántos años, se esperaba que a nivel mundial el cáncer lo tuviesen un 40% de la población. Y cuando estaba preparando este tema, lo pensé y digo, eso quiere decir que hay un 40% de la población mundial que no siente que esté desarrollando su propósito o que no esté haciendo aquello a lo que ha venido a hacer en este mundo. Entonces, wow, o sea, como que nos da un mínimo a pensar y deberíamos luchar porque todo el mundo se desarrolle pues en lo que desea y que nadie, es como irónico que en una época en la que las tecnologías están tan desarrolladas, en las que todo en teoría está al alcance de la mano y sin embargo haya cada vez un vacío más grande. Bueno, pues con estos capítulos y este curso vamos a intentar que si alguien puede reubicar su propósito en la vida y a través de ese propósito poder sanar, bienvenido. El Ayurveda aconseja que tengamos una buena relación con todos nuestros hermanos y hermanas del mundo. ¿Cómo puede uno ser plenamente feliz mientras haya al menos una persona que llora en el mundo? Esto de otra manera muchas personas lo explican diciendo que estamos todos interconectados, aunque sea energéticamente, que al final si tú le haces daño a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo. Y lo mismo, si hay una persona sufriendo, ¿cómo vas a estar tú plenamente feliz si eres consciente de que esa persona lo está pasando mal? La medicina más eficaz es sentirse en consonancia con la naturaleza. Si no apreciamos y cuidamos la madre naturaleza, su dolencia se convierte en la nuestra. Por lo tanto, si una persona está sana en su cuerpo y mente, trabaja en algo constructivo y mantiene relaciones espirituales gratificantes, la vida se desarrolla en un estado de gracia. El desarrollo espiritual se ve en muchos niveles. El cuerpo está más relajado, la mente más serena y alerta, y uno se vuelve más simpático en las relaciones. Los desarrollos más profundos se producen en el interior, la divinidad crece dentro. Después comienza a ver la divinidad en el prójimo y en la vida.
Si algún aspecto de estas áreas de la vida se desequilibra, acaba afectando al resto de áreas. La curación, ¿qué sería? El Ayurveda busca la causa radical o los motivos subyacentes de esa enfermedad. Busca restaurar el equilibrio dentro del paciente y no siempre va a ser materia, no siempre va a ser físico, puede ser espiritual. Capítulo o tema 5, el desarrollo de la medicina alopática. Vamos a ver la definición. La medicina alopática es el sistema por el que médicos y otros profesionales de la salud tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. Uno de los principales desarrolladores de la medicina alopática fue Andrew Carnegie, quien vio para sí un mejor futuro financiero si invertía grandes sumas en desarrollar la investigación alopática y la maquinaria de diagnóstico, en vez de alentar el estudio de la medicina natural. Paréntesis. Yo no sé si conocéis a Napoleón Hill, que escribió un libro relacionado con un propósito, bueno, pues conseguir el éxito en la vida, y fue Andrew Carnegie el que de alguna manera le transmitió todo su conocimiento que después Napoleón Hill plasmó en su libro. Sigo. Fue así como la medicina alopática empezó a crecer y a sobrepasar a la medicina tradicional. Os he dejado ahí, los que lo veis en YouTube, el informe Flexner. Ahí podéis, si os interesa este tema, podéis investigar en ese informe que habla más en profundidad de todo esto. Vamos al punto 6, autosanación y autorrealización. El tema principal de la Ayurveda es que la gente pueda autoeducarse adecuadamente y autosanarse, entre comillas. Sería como autoequilibrarse, y como al equilibrarnos ya llega la sanación, pero no porque tengamos que hacer un autodiagnóstico. Para asumir el control de su propia salud, se consigue equilibrando los hábitos nutricionales y el estilo de vida a fin de sanar, evitar la enfermedad y desarrollar la longevidad. El Ayurveda enseña que cada uno es su mejor sanador, la propia intuición para discernir sutiles desequilibrios de la salud a través de la ayuda del profesional ayurvédico. La capacidad de asumir el control de la propia salud infunde autoestima y fortaleza. Comprender que uno tiene la capacidad de controlar su propia salud es en sí un factor clave para la curación. Y estoy recordando aquí un estudio que comentaron en relación, tenían a unos ratoncitos metidos en un tanque con agua y el agua iba entrando y ellos analizaban aquellos ratoncitos que tenían la capacidad, había un botón al que podían dar. Si cuando le daban al botón paraba durante un tiempo de caer agua, lo comparaban con aquellos otros ratones que, aunque le diesen al botón, no tenían control de la situación y iba cayendo agua en momentos que ellos no se esperaban. Acababan sobreviviendo más tiempo aquellos ratoncitos que tenían control de la situación y podían parar en algún momento que dejase de caer agua. Entonces, esto en relación, ¿por qué? Porque cuando tenemos control de la situación, hay algo, nos da una fuerza que nos hace sentir que podemos, que no estamos a merced, no es como que estamos perdidos en un océano, en una barca que no sabemos, que poco podemos hacer. Cuando sentimos que sí podemos hacer, que tenemos control de esos remos, casualmente encontramos la vía y el camino en este caso sería para sanar. Entonces, por eso hago esa relación para que se nos quede lo que hace Ayurveda, que es ayudarnos a tener ese control, por lo menos tener un remo, mejor que ninguno, por lo menos tener un remo de nuestra salud. Se dice que la paz mental de la autorrealización es el verdadero estado de la vida, ya que es eterna e invariable. Los shastras védicos, las escrituras, hablan de las tres ramas de la verdad. Lo que dicen las escrituras por un lado, lo que dice el gurú o el guía espiritual y lo que cada uno experimenta por sí mismo. Solo cuando se descubre que las tres fuentes dicen lo mismo, se acepta algo como verdad. Cuando el profesional ayurvédico trata a sus pacientes con respeto, reconociendo sus habilidades intuitivas interiores, el paciente empieza a reconocer su capacidad de autosanación. ¿Esto qué sería lo contrario? Pues tener un paciente o tener a alguien delante que está transmitiendo lo que siente y no darle valor.
no darle importancia, es como que tú no sabes identificar. Bueno, pues Ayurveda lo ve al revés. Es muy importante la información que va a dar el paciente, hay que confiar en sus sensaciones y lo que transmite y tenerlas en cuenta, y eso ya también le va a hacer al paciente sentirse en una posición más alta frente a la enfermedad. La baja autoestima hace que una persona abuse de sí misma, que no se respete, no se cuide. El hecho de que alguien reconozca su divinidad interior y su capacidad autocurativa desarrolla plena confianza. Experimentar resultados positivos de la autosanación y el desarrollo espiritual genera aún más confianza, salud, paz mental y divinidad. Veamos el punto 7, que es la experiencia de Atharva Veda. Y la Atharva Veda tiene 3 pilares. El primer pilar: todo en la vida forma parte de la red cósmica. Todos, personas, sociedades, animales, naturaleza, estamos interconectados y somos interdependientes. Lo que afecta a uno le afecta a todos. Esta red la creó un espíritu supremo, algunos lo llamamos Dios, otras personas lo llamarán de otra manera, que está por encima de toda creación relativa. Segundo pilar: el espíritu supremo único reside en el interior de cada persona. Nadie está vacío por dentro. Los humanos tenemos la capacidad y los medios para crear cosas divinas en la vida, remodelando así la red en una vida divina sobre la tierra. Lo único que tenemos que descubrirlo y tenemos que despertar, de ahí esa elevación de la conciencia. Y el tercer pilar son los patrones naturales. Cuando se comprenden, las personas son capaces de trabajar con la ayuda de la naturaleza. Los Vedas afirman que somos co-creadores, no semidioses, pero sí co-creadores. El Atharva Veda muestra el amor, alabanza y unidad con la naturaleza, el sol, la tierra, la luna, el agua, la hierba, el fuego, el aire y todas las escrituras. Si uno se encuentra inmerso en el amor a la vida natural, su mente plena de júbilo crea una vida sana y feliz. Y como reflexión final, comentaros que la Ayurveda es una perspectiva muy diferente a cómo evaluamos el estado de salud propio y de los demás, sobre todo especialmente en Occidente. Cómo estamos acostumbrados a entender la enfermedad o la salud de una persona. De hecho, hay veces que alguien puede encontrarse mal, ir al médico, le hacen pruebas y le dicen que no tienes nada, estás bien, estás sano o estás sana. Y la persona siente que no, algo falla porque tengo molestias en el estómago o en la cabeza o me duelen las articulaciones o me encuentro que no puedo con mi cuerpo. Bueno, eso es lo que para Ayurveda se tiene mucha importancia y son ya como alarmas para empezar a analizar, a ver qué pasa y volver a equilibrar. Esa es la perspectiva, la lente con la que Ayurveda analiza la salud de una persona. Por otro lado, nos hace más libres porque nos da la posibilidad de ser actores principales en nuestra salud, autosanación y longevidad. Y aquí es donde tiene sentido este curso de Ayurveda gratuito, que es entregar ese conocimiento a quien quiera recibirlo, que por lo que sea no disponga de tiempo para cogerse un libro. Bueno, os voy a enseñar el libro que nos va a servir de guía. Podéis ver, bueno, pues es una enciclopedia. Los que estáis en el podcast no lo podéis ver, pero bueno, os voy a decir el número de páginas que tiene. Vamos a ver cuántas páginas tiene. Aquí sin contar índice nos cuenta 899. Bueno, en el día a día hay veces que no disponemos del tiempo para leer o estudiar. Bueno, pues si esto puede ayudar, va también a serviros para tener ese conocimiento y ese control pues, de los remos de vuestra barca de la salud. A través de la sanación del cuerpo y la mente, nos transita por el camino de la realización y desarrollo espiritual, creciendo en conciencia, en estado de presencia y pudiendo llegar a conocer nuestro ser. Eso es el fin último, entender que no solo somos cuerpo, que somos espíritu y alma, y que esta alma quiere hacer algo en este mundo y para que podamos escuchar, el cuerpo necesitamos que esté en equilibrio, que esté bien. Y ahí tiene sentido Ayurveda para que podamos elevar nuestra conciencia y conocer nuestra verdadera naturaleza, que es ese ser espiritual que tenemos en nuestro interior.
Pues primer capítulo terminado. Os doy las gracias por estar ahí, tanto los que lo veis en YouTube como los que estáis en el podcast. Nos vemos en el capítulo 2. Hasta luego, gracias.